Las canas ya habitan su cabeza y el paso de los años ha dibujado serenidad en su mirada. Francisco Martínez camina despacio, saluda con una sonrisa y escucha con atención, como quien ha aprendido que la vida se entiende mejor en el silencio. En el Carmen de Viboral lo reconocen por su amabilidad, por su trato dulce y por su manera respetuosa de hablarle a la gente. Escuchándolo, entendiendo su historia y su amor por las palabras, decidimos llamarlo el Caballero de las Letras. Un campesino que alguna vez soñó con ser doctor, pero que tuvo que aplazar ese sueño cuando su padre le pidió ayudar a sostener a la familia. La escuela quedó atrás, pero el deseo de aprender nunca se apagó, y fue la vida misma la que lo convirtió en autodidacta. Francisco Martínez es un hombre humilde, campesino, hecho en el campo. No tuve acceso sino a cuarto de primaria, pues de academia. Más adelante, años después, traté de hacer bachillerato, no fue posible. Hice por allá un año, en fin. Pero me preparé en la vida con libros. Creo que mi primera discusión con mi papá, siendo muy niño, era que le decía que yo quería ser doctor, que yo quería estudiar, que porque quería ser doctor. Y él me dijo que no, que no podía, que yo era de los mayores, pues nosotros éramos 18 hermanos. Y él me dijo que yo era de los mayores y que debía ayudarle en la finca. Y otra vez, ya viendo que se terminaba el cuarto de primaria en 1959, volví y lo abordé. Papá, yo quiero estudiar. Y me dijo, que no, hombre, ya te dije que no. Le dije, pero ¿por qué no? Y me dijo, me dio la misma razón, me dijo que yo era de los mayores y que tenía que ayudarle a trabajar en la finca para él darle estudio a los menores. Y entonces yo pues era un poquito atrevido y le respondí, pues, ¿y yo qué me gano con el estudio que usted le dé a mis hermanos? Soy yo el que quiero trabajar. Y que no se puede, hombre. Y entonces ya como los papás mandaban y nosotros respetábamos la decisión de los papás, pues me dediqué a trabajar en la finca. Y si me daba una moneda de 5 centavos por allá, salía aquí al Parque del Carmen con deseos pues yo soy del Carmen de Viboral, ¿no? Con deseos de comprarme un mecato, pero también con muchos deseos de comprar un libro, porque aquí había ventas de libros ahí que extendían en la plaza y sacaban libros viejos, y entonces yo compraba libros cuando mi economía alcanzaba a comprar un librito. Y así fui haciendo mi biblioteca pequeña. En un principio la mantenía por ahí en un rinconcito, después ya se me creció y conseguí una caja de cartón y la metía debajo de mi cama. Y ahí me acuerdo que guardé la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, la cartilla Alegría de Leer, La Urbanidad de Carreño, libros que fueron base para mi formación, porque de esa época conservo exactamente las normas del español, lo que es que palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, y en fin, toda esa carreta la aprendí y nunca se me olvidó. Entonces eso hace que de pronto hoy en día pues trate de escribir bien y bueno, en fin. Es más o menos lo que en mi vida transcurrió, y después ya trabajando en la finca, ya llegó la época del noviazgo y me casé con Elenita, en fin.
Francisco Martínez es esposo de Elena y padre de 2 hijos. El hombre que encontró en su familia la razón para seguir adelante y en los libros la compañía para entender el mundo. Creció entre 18 hermanos y asegura que de su madre heredó la sensibilidad del poeta, esa capacidad de mirar lo cotidiano con ternura y convertirlo en palabra. ¿Para qué voy al pueblo? Si aquí en mi... yo no me gusta vivir en el pueblo porque mi montaña me sabe más bueno. Yo soy campesino, yo soy montañero y en mi cementera estoy más amañado que un rey en su reino. Tengo 4 vacas, mi burrito negro, 14 gallinas, un gato y un perro. Tuiticos me quieren, yo a tuitos los quiero. Muy de mañanita madrugo y ordeño, después pasitico me arrimo hasta el ponedero y sin que se asusten los animalitos, lleno un calabazo con huevos bien frescos. De ahí luego le cargo 2 tarros de leche al burrito negro, me canteo mi ruana, me terceo mi tiple y llamo mi perro y me voy por el camino cantando y vendiendo. ¿Para qué voy al pueblo si aquí en mi montaña querida esta novia tengo? Rosario Grisales, lija mayorcita Mano Fulgencio, cose, lava, plancha y hace unos suspiros que es mejor uno callarse la trompa y fue los infiernos. Sí, señora, siempre, desde que nací prácticamente, porque recuerdo en mi niñez que salíamos a jugar al patio en las noches de luna, como en esa época no había electricidad. Entonces, mis hermanos éramos muchos, ya dije que éramos 18 hermanos. Mi mamá los distribuía en juegos en el patio. Y a mí me gustaba sentarme en un barranquito que había como a mirar el cielo, a ver las estrellas y a pensar que algún día iría una estrella de esas, que qué habría por allá. Era un poco de incógnitas. Y entonces yo me ponía a cantar. Entonces mi madre veía que y entonces se iba para donde mí y empezaba a enseñarme canciones y me recuerdo que no me las cantaba, me decía las canciones como en poema. Tenía la faz marchita y en la mirada incierta, un poema que escribió el poeta Julio Flores que se llamaba, tenía la faz marchita. Eso yo me lo aprendí después, de pronto en este momento se me va el título. Yo lo aprendí, pero mi madre me enseñó esa y muchas otras canciones dichas en poema. Ella me las decía. Ella era una mujer sensible. Estudió segundo de primaria en una escuela rural, en la vereda Quirama del Carmen de Viboral. Pero mi madre siempre tuvo como grandes avances, conocimientos, no sé de dónde. Ella tenía esa sensibilidad del poeta y me la transmitió y seguramente yo también la tuve desde niño y por eso ella vio en mí eso y me lo cultivó. Es más o menos. Escribir ha sido su refugio silencioso. Don Francisco recuerda que desde siempre ha llenado cuadernos, incluso cuando no creía en su propio talento. Hoy guarda sus escritos como quien protege la memoria, páginas que contienen pensamientos, historias y sentimientos que el tiempo no logró borrar. Desde siempre escribía, por ejemplo en los días de la madre, estamos próximos a un día de madres, yo escribía cosas que para mí eran bonitas, pero yo
pensaba, no, esto es muy feo, esto no. Entonces yo se lo mandaba a mi mamá, pero le pedía que no lo mostrara. Y yo las botaba porque no, yo nunca conservé nada. Y de pronto escribí unas dos o tres cosas de las que escribía se quedaron traspapeladas por ahí entre mis libros y al cabo de los años las vi y me parecieron muy bonitas para la época, para haber sido escritas en esa época y de mi mano. Y me empezó a haber botado todo lo otro, pero bueno, ya a partir de más o menos de la década de los 80 más o menos, sí, empecé a guardar lo que escribía. Entonces por ahí tengo una cantidad de originales, yo iba escribiendo cosas de la familia, anécdotas de mi vida, y finalmente por ahí resolví hacer una colección en un librito. Por ahí hay una colección que hice, recopilé todo lo que tenía escrito y hice un libro. Y es más o menos, pues, como a grandes rasgos lo que encierra mi vida. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién lo encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos o en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas, cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de Jesús, hombre sufriendo, que ilumine al que la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y que quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado, qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Pero su alma inquieta no solo encontró sentido en las letras. Un día, entre la rutina del trabajo y el amor por el conocimiento, también apareció la música. Y así como aprendió a leer la vida en los libros, empezó a escucharla en los acordes. Sí, yo creo que nací músico, pues, o por lo menos con la intención de ser músico, porque siempre me llamó la atención desde niño la música. Yo era muy sensible a las letras, a mí me gustaba degustar el contenido de las canciones. Yo me inclinaba mucho por la poesía y entonces mi madre seguramente veía en mí eso y ella fue la que, como les decía ahora, me enseñó, y entre otras canciones que me enseñó, que yo recuerdo, estaba esta Flor del Campo.
Cuando por vez primera mis labios te besaron, bajo los arrayanes que estaban tan floridos, unas aves volaron, sus flores desgranaron, cayendo como estrellas en tus hombros queridos. ¿Te acuerdas de la fuente cristalina, los algarrobos que perfumaban, con sus flores que al borde son rojizas, y de los nidos que allí colgaban? En tus rizos quedaron las flores suspendidas, formando una corona de blancos azares. A ti te coronaron por reina consentida, mi linda morenita, los crespos arrayanes. Florecita del campo tan florida, de aquel idilio que mi alma llora. Solo queda el recuerdo, muñequita, de aquellos besos, miel de tu boca. En 1973 tomó una guitarra por primera vez y comenzó a aprender sin maestros, sin academias, solo con disciplina y compasión. Con el tiempo nació el dueto Quirama y años más tarde el trío Los Tres del Oriente, agrupaciones que llevaron su música a distintos escenarios y que lo convirtieron en parte de la memoria cultural del municipio, especialmente en el recordado recinto Quirama, donde su trabajo también dejó huella. Trío Isabel Cristina, hubo un gran recorrido por la vida porque tampoco pude, yo todo lo que hago lo hago empíricamente. No pude tampoco asistir a clases de música. Entonces, por allá en 1973, en el recinto de Quirama, resolví, llevaron una guitarra y bueno, y me dijeron que la tenía que conservar, cuidarla. Yo era ya como el amo de llaves, que cuidarla y que la prestara a los eventos. Y entonces yo pensé, en esta guitarra voy a aprender yo a tocar. Y pregunté qué había que hacer y me dijeron que ir a clases, al conservatorio, no sé dónde. Y dije, no, no puedo. Que comprara un método. Y entonces fui a Medellín, me gasté como 200 pesos en la época, que era un dineral. Y el método me valió 5 pesos. Qué decepción tan grande cuando me dijeron que 5 pesos y yo pensé que era una biblioteca, una cosa grande lo que me iban a vender. Yo no conocía. Bueno, el caso fue que eso tenía 8 o 10 páginas ahí. Yo me aprendí los tonos viniendo de Medellín a Quirama, porque yo tuve pues como capacidad de aprender fácil. Entonces, así viví años tocando la guitarra, viendo cómo la tocaban y yo decía, ya sé. Y me iba dizque a tocar y cogía la guitarra y nada me salía, pero seguía.
tercamente dándole hasta que alguna noche, una tardecita, estaba al lado de la piscina en Quirama, y el doctor Rodríguez, Jorge Rodríguez Arbeláez, que era mi patrón, llegó y yo pues no lo había visto. Y entonces me sintió tocando allá en la semioscuridad y se fue. Y yo estaba cantando precisamente esta canción, Flor del Campo. Entonces me dijo cuando salió, hombre, ¿usted por qué no me había dicho que sabía tocar? Y yo me asusté mucho, yo que iba a creer que, pues, yo le dije, no, yo no sé nada de eso, yo estoy ahí tratando de aprender. Hombre, pero si yo lo estoy escuchando, venga, vámonos para el bar, nos tomamos un aguardiente y allá cantamos. Y me hizo ir. Y yo sudaba, vea, mejor dicho, de pena y de pensando que yo no sabía. Y bueno, él me animó a seguir, hasta que me hizo venir a un concurso el 6 de diciembre de 1982 al Carmen de Viboral, del 81, a la Feria de la Loza, un concurso que había de duetos y tríos. Y entonces yo vine con un compañero que tocaba allá en Quirama, tocábamos ahí así. Y resulta que estaban en pleno furor los carrangueros de Ráquira, entonces muchos de los que salieron, a nosotros no sé por qué nos tocó de últimos, pero a los que salieron antes a cantar, cantaban La Cucharita, todos, La Cucharita, es decir, hubo como 4 o 5 interpretaciones de La Cucharita mal tocada porque el ritmo de los carrangueros de Ráquira es un poquito complicado. Pero ellos la guachapeaban ahí, la tocaban y la gente alegre, eso es. Entonces nosotros, mi compañero y yo, sí tocábamos más o menos bien los temas de los carrangueros. Nosotros traíamos otras canciones, nunca de los carrangueros. Pensábamos tocar ahí. Cuando íbamos ya subiendo al escenario, al tablado, el maestro de ceremonia, que era Pedro Luis, el finado Pedro Luis Jiménez Montoya, entonces dijo, bueno, Pacho, ¿cómo se llama el dueto? Y no teníamos ni nombre de dueto, y entonces yo le dije al compañero, no, vamos a cantar una canción de los carrangueros. Y dijo, pero eso no lo tenemos ensayado. Y le dije, ¿más? ¿Para dónde? No, claro, vamos a cantar, pero que no sea La Cucharita, cantemos La China que yo tenía. Y dijo, yo no sé, usted es el que tiene que puntear, usted verá. Bueno, y nos subimos allá y entonces Pedro Luis preguntó por el nombre y le dije el dueto Quirama, porque veníamos del recinto de Quirama. Se me ocurrió decirle que el dueto Quirama y que qué canción van a cantar, y le dije La China que yo tenía. Entonces Pedro Luis dijo, hombre, por fin una canción de los carrangueros que no sea La Cucharita. Muy bien, vamos a escuchar La China que yo tenía. Entonces arrancamos La China que yo tenía, se fue para la capital. Bueno, punteando yo muy bueno y no, esa plaza estalló en aplausos y yo sudaba porque yo estaba con los nervios de punta, pero como que lo hicimos bien y ocupamos el primer lugar y ahí nació el dueto Quirama. De ahí fuimos a Ecos de Río Negro, cantamos en un programa que dirigía Alberto Franco Cañas, un profesor de Río Negro. Bueno, ahí cantamos varias veces, después él nos llevó y hicimos parte de un LP que se grabó en la época aquí Colombia, 6 conjuntos, y nosotros los del dueto Quirama, mi compañero Humberto Incapié y yo, que éramos trabajadores del recinto de Quirama, participamos con 2 canciones, que una era, esa es Adiós a mi madre.
y otra que nos mandaron ahí. Ahí nació el dueto Quirama y después, al cabo del tiempo, ya hice parte del dueto Los Tres de Oriente, que ahí sí, estuvimos 12 años, José Marín, Ramón Orozco y este servidor cantando 12 años en trío. Nos llamábamos Los Tres de Oriente, con mucho éxito en la televisión, en programas en Medellín, fuimos a varios pueblos, a varias ciudades, realmente nos fue bien. Después, por cualquier motivo, se retiró don José Marín, quedamos Ramón Orozco y yo, quedamos, ¿cuántos? 12 a 33, 21 años más, tocamos Ramón y yo. A los 33 años cumplía yo 70 años de vida. Entonces yo le había dicho a Ramón que si yo cumplía 70 años y todavía estábamos en el dueto, que yo me retiraba. Y él como que no me creyó. Entonces cumplí 70 años el 23 de enero del 2018. Entonces lo llamé y le dije, venite, porque el 26 de enero, 3 días después, cumplíamos 33 años de estar juntos, de haber debutado la primera vez. Entonces le dije que viniera aquí al Carmen, que iba a hacer una reunión para celebrar los 33 años de estar juntos. Y entonces hay derecho, les dije a mi familia, a la gente que fue, que estábamos celebrando también mi retiro. Entonces me dijo Ramón, ¿cómo así? ¿Y qué pasó? Si es que estás entero. Y le dije, no, es que yo te dije que si cumplías 70 años y estábamos juntos, yo me retiraba. Me dijo, pero si estás entero. Y le dije, es que me estoy retirando, no me están retirando. Es simplemente una cuestión de, pues, que no digan que está haciendo ese viejo ahí tocando, en fin, cosas que uno piensa en la vida. Y le dije, si quiere que cantemos, venga a mi casa todo lo que quiera, que ahí cantamos, y así hace. Viene cada rato, hoy no pudo venir porque tuvo una cirugía de emergencia, entonces está incapacitado, entonces, pues, lógico, no pudo venir. Pero un saludo a mi compañero antiguo de música, de dueto y trío. Y hoy mi compañero, mi amigo, Ramón. Hoy entre cuadernos, recuerdos y melodías, Francisco Martínez sigue siendo el mismo hombre sencillo que aprendió a leer la vida con paciencia. El caballero de las letras no viste armadura ni lleva espada. Su mayor fortaleza ha sido la amabilidad, su mayor herramienta el conocimiento y su mayor legado la sensibilidad con la que ha sabido caminar por la historia del Carmen de Viboral. Porque hay hombres que no necesitan títulos para ser sabios, solo una vida llena de palabras, música y humanidad.